Bien, ahora comenzamos con metabolismo de los hidratos de carbono, perteneciente a la unidad 9. Bien, como vemos aquí en el programa. Bien, acá tenemos que recordar cómo ingresan los hidratos de carbono a través de la dieta y cómo hacen su premetabolismo. El almidón, que es un polisacárido, se digiere ya desde la boca y después a nivel intestinal a monosacáridos. En realidad, aparte de los monosacáridos, hay polisacáridos de menor peso molecular en comparación al almidón completo, ¿sí? Para poder ser incorporados en las células y ahí sufrir el metabolismo. Entonces, básicamente, esta degradación ocurre en el sistema digestivo y del sistema digestivo pasa al hígado. Entre el intestino y el hígado existe un sistema de vasos sanguíneos que se llama sistema portaenterohepático, que transfiere todos los nutrientes incorporados de la dieta hacia el hígado. El hígado es un gran organizador que distribuye después estos componentes en las distintas células del cuerpo. Bien, la glucosa es la que va a proporcionar energía, pero también incorporamos otros monosacáridos como la galactosa y la fructosa. Estas moléculas de galactosa y glucosa de fructosa se transforman en glucosa y se almacenan en una molécula más compleja que es un polisacárido que es el glucógeno. Cuando se incorporan estas moléculas en forma de glucosa para formar glucógeno, que es un polímero de glucosas, se produce un fenómeno que se llama glucógenogénesis. Glucógeno, porque es la molécula que se forma, y génesis es que se produce. Por lo tanto, es un proceso anabólico. Pero no se produce en cualquier parte del cuerpo, se produce en el hígado y en el músculo. Los únicos órganos que almacenan glucógeno son estos dos órganos, ¿sí? Para poder mandar la glucosa a la sangre, que es la que se va a distribuir a todo el cuerpo para obtener energía y que se mantenga la glucemia, el proceso de sacar las glucosas del glucógeno se llama glucógenolisis. Fíjense que dice lisis, por lo tanto es un fenómeno catabólico. Cada vez que las células del cuerpo necesiten glucosa para obtener energía, le va a pedir al hígado que le dé glucosa y este lo va a sacar del glucógeno. Pasa esta glucosa a la sangre y es lo que nosotros entendemos como glucemia. La glucemia. La glucemia es la presencia de glucosa en la sangre. La degradación del glucógeno por la glucogenólisis nos proporciona glucosa en sangre. La glucogenogénesis lo almacena. Algo muy importante del glucógeno es distinguir lo que pasa a nivel hepático y a nivel muscular. El glucógeno hepático proporciona glucosa a todos los tejidos cuando estos los necesita, pasando a la sangre. En cambio, el glucógeno que se almacena a nivel muscular solamente lo usa el músculo, no le comparte a ningún otro órgano. Bien, la glucosa tiene dos mecanismos para ingresar a las células, ¿sí? A nivel intestinal y a nivel de los túbulos renales, es decir, en el intestino y en el riñón, utiliza un transporte activo secundario, que ustedes ya lo deben haber estudiado en transporte, en biología. Transporte activo es por gasto de energía, ¿sí? Y porque es contracorriente. Es decir, que pasa de la sangre a la célula o del intestino a la célula entérica o enterocito. ¿Y por qué es secundario? Porque aprovecha la energía potencial de otra molécula o de otro ion, como en este caso del sodio, para poder ingresar. Otro tipo de moléculas que utilizan este transporte activo secundario a nivel intestinal y a nivel renal son los aminoácidos. En cambio, en las otras células ingresan por difusión facilitada. Recuerden que la difusión facilitada es a través de
canales o proteínas que están en la membrana y lo hacen a favor del gradiente por transporte pasivo, a diferencia de este que es un transporte activo. La difusión facilitada es un tipo de transporte pasivo. Y las proteínas que están asociadas a ese transporte se denominan GLUT. Hay distintos tipos dependiendo de la célula. Bien, aquí tenemos lo que se denomina ciclo de Cori, el cual cómo se movilizan los hidratos de carbono para obtener energía. Los órganos importantes en este ciclo de Cori son el hígado como distribuidor de glucosa, la sangre como mediador del hígado y los tejidos, y acá el músculo que es el que almacena glucosa en forma de glucógeno, pero para uso propio. Acá nosotros tenemos la glucosa que cuando no se utiliza para obtener energía se almacena como glucógeno. Si necesitamos energía en los tejidos, lo cede a la sangre, produciendo la glucemia, y va a parar a otros tejidos como el músculo. El músculo lo puede guardar como glucógeno, pero acá, si comparamos con lo que ocurre en el hígado, este proceso es reversible y este no. Esto es lo que impide que el glucógeno que está en el músculo pueda pasar a la sangre. Directamente ese glucógeno se transforma en piruvato. Ese piruvato es una molécula más pequeña que se utiliza para obtener energía y pasa al lactato, sobre todo cuando está en anaerobiosis. Los procesos anaeróbicos son aquellos que se producen en ausencia de oxígeno. El lactato que se produce puede pasar a la sangre y puede ser aprovechado por el hígado para transformarlo en piruvato y a su vez en glucosa. Si ven, es el proceso inverso de lo que está ocurriendo en el músculo. Si siguen la flecha, acaba de glucosa, piruvato a lactato y acaba de lactato, piruvato a glucosa. Esto es lo que permite cerrar el ciclo. El lactato deriva del ácido láctico, que es aquel que se produce, por ejemplo, cuando hacemos un ejercicio intenso después de inactividad por un periodo largo de tiempo. Cuando nos duelen los músculos después de hacer la actividad física es porque se han producido grandes cantidades de ácido láctico y causan dolor cuando se acumulan en el músculo. 24 horas después de realizada esta actividad comienza a doler el músculo y es producido por el lactato. Y esto permanece hasta que es eliminado todo este lactato y catabolizado o metabolizado, mejor dicho, por el hígado. Bueno, los hidratos de carbono involucran varios tipos de vías metabólicas. La glucogenólisis, que dice glucógeno, significa que degrada el glucógeno. La glucólisis, que degrada la glucosa. La descarboxilación oxidativa del piruvato, que es un intermediario entre la vía aeróbica y la anaeróbica. El ciclo de Krebs, o también llamado ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Vía de las pentosa fosfato, que ya vamos a ver cuál es su función. La gluconeogénesis. Gluconeo es la producción de glucosa. Recuerden que nosotros somos individuos heterótrofos y no producimos glucosa, no producimos glucosa. La tenemos que incorporar por la comida. Entonces, ¿cómo podemos generar glucosa si no la generamos en realidad? Porque en realidad este neo implica que la glucosa la generamos a partir de otros compuestos que no son hidratos de carbono, que son por ejemplo los lípidos y los aminoácidos de las proteínas. Nosotros podemos obtener glucosa de las grasas y de las proteínas. Y ese fenómeno se llama gluconeogénesis. Y por último, la glucogenogénesis, que es lo contrario a la glucogenólisis. Termina en génesis. Esto es la producción de glucógeno. Entonces, básicamente, la glucogenólisis es la degradación del glucógeno. La glucólisis, la degradación de la glucosa. La gluconeogénesis es la producción de glucosa y la glucogenogénesis es la producción de glucógeno. Bien, acá es un poquito más del ciclo de Cori, un poquito más complejo, aplicando estos conceptos que acabo de explicar de la glucogenólisis, la glucogenogénesis, por ejemplo. Acá tenemos el glucógeno, que es la forma de almacenamiento, que también la tenemos en el músculo. Tenemos la glucosa en los dos, piruvato y lactato en paralelo. La
transformación de glucógeno en glucosa se llama glucógenolisis. La transformación de glucosa en glucógeno se llama glucógenogénesis. Y como vemos, es un proceso reversible con distintos nombres. La glucosa, cuando se transforma en piruvato, se llama glucólisis, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver enseguida. ¿Quiénes aportan glucosa? Ya dijimos la fructosa, la misma glucosa y la galactosa. Por otro lado, acá en el músculo vemos que la reacción que es reversible acá de transformación de glucógeno a glucosa no es reversible. Sí se transforma la glucosa en glucógeno cuando se polimeriza y esa es la glucógenogénesis. Pero no existe la glucógenolisis, sino que pasa directamente a esta molécula que se llama glucosa 6-fosfato, que ya la vamos a conocer. Bypasea, hace un bypass, un desvío, es decir, que no se transforma en glucosa. Por eso no puede el músculo cederle glucosa a la sangre para que vaya a otros tejidos, como sí hace el hígado al pasarlo a la sangre. Aquí tenemos metabolitos glucogénicos que no son glúcidos, por ejemplo aminoácidos, ácidos grasos, que producen la gluconeogénesis, que entran acá en esta vía como entran como piruvato para transformarlo en glucosa. Acá la glucosa 6-fosfato se transforma en piruvato a través de la glucólisis, la misma que está aquí. Bien, o sea que esto es un ciclo de Cori un poco más extendido. Bien, con respecto al catabolismo de la glucólisis, de la glucosa, tenemos la glucólisis y el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. La glucólisis es un fenómeno que ocurre en el citoplasma, mientras que los ciclos de los ácidos tricarboxílicos ocurre en la mitocondria. Esto es lo que yo hablaba en el video de metabolismo sobre la compartimentalización. Hay dos compartimientos. Todo lo que ocurre en el citoplasma ocurre en anaerobiosis y lo que ocurre en la mitocondria se hace en aerobiosis. ¿Qué significa? En anaerobiosis, en ausencia de oxígeno. Cuando hablamos de aeróbico o aerobiosis, hablamos que se hace en presencia de oxígeno. Recuerden que la mitocondria es como el pulmón de la célula, por lo tanto es una organela oxigenada. En cambio, el citoplasma no, tiene bajo oxígeno. Bien, en la glucólisis el producto final de estas reacciones enzimáticas se llama piruvato. Este piruvato permite seguir con esta vía aeróbica en la mitocondria. Es el nexo entre el citoplasma y la mitocondria. Si no sigue hacia el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, se transforma en lactato, en anaerobiosis. Porque esto ocurre cuando se produce agotamiento de oxígeno. Bien. La vía glicolítica también se la llama vía de Mendel-Meyerhof. Bien, la primera etapa de la degradación de la glucosa para obtener energía es la fosforilación. Si es una fosforilación, la enzima que participa se llama quinasa. Justamente aquí se llama exoquinasa. ¿Qué es lo que hace? Es incorporarle un grupo fosfato a partir de la molécula de ATP. Se le incorpora al carbono 6. Recuerden la numeración de la glucosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, en este grupo alcohólico de la glucosa se produce un enlace fosfoéster con el fosfato. Este fosfato viene del ATP. Recuerden que el ATP tiene tres moléculas de fosfato. Y acá tenemos ADP, que es difosfato. Por lo tanto, uno de los fosfatos pasó acá. Y ahora la molécula se llama glucosa 6-fosfato, que es algo que yo les mostré acá, que lo tenemos acá, que es la glucosa 6-fosfato. Esta es la primera etapa de la glicólisis. Y necesita de magnesio. Esto es como una coenzima, que ya vimos que las coenzimas podrían ser de distinta naturaleza, pueden ser derivadas de vitaminas, pueden ser iones, en este caso es magnesio, o algún otro tipo de molécula que actúa como cofactor. ¿Por qué es tan importante el
grupo fosfato. ¿Por qué? Porque convierte a la glucosa en un compuesto más reactivo. Permite que esta molécula, que es una molécula orgánica, que reaccione más fácilmente. Una vez producida la fosforilación de la glucosa 6-fosfato, no puede salir de la célula. Este grupo fosfato impide que se salgan las moléculas de glucosa desde la célula. Recuerden que la glucosa está más concentrada dentro de la célula que afuera, por eso entra por un transporte activo secundario en el enterocito. Y cuando utiliza difusión facilitada, también llega un punto en que hay mayor cantidad de glucosa dentro de la célula que afuera. Entonces, ponerle un grupo fosfato actúa como si fuera un candado para que no pueda salir de la célula. A su vez, al ser una molécula con fosfato, ya no es glucosa. Entonces, es engañar al sistema diciéndole no hay más glucosa, porque en realidad lo que tenemos es glucosa 6-fosfato. Entonces disminuye la concentración de glucosa intracelular, favoreciendo el ingreso de más glucosa en la célula. O sea que estas son las 3 razones por las cuales se fosforila y es algo muy importante. Bien, si bien acá no hablamos de moléculas con la estructura, hablamos de sus nombres. ¿Y qué es lo que ocurre en esta etapa? La glucólisis o glicólisis es la vía de Hendel-Meyerhof. Ya dijimos que es una vía que es anaeróbica y ocurre en el citoplasma o citosol. La glucólisis estaba dividida en 2 etapas. Una primera fase de glucólisis y tenemos una segunda etapa. En la primera fase, la glucosa primero se fosforila. La glucosa se fosforila a glucosa 6-fosfato. Acá tenemos el glucógeno. El glucógeno, por una fosforilasa, se transforma en glucosa 1-fosfato. Va sacando glucosas del glucógeno. Recuerden que el glucógeno es un polímero de glucosas. Cada vez que le saca una glucosa, le incorpora un grupo fosfato y se transforma en glucosa 1-fosfato. Eso es cuando yo hago la glucógenolisis para obtener glucosas para que entren en la glucólisis. O si tengo glucosa, por acción de la exoquinasa, se fosforila y forma glucosa 6-fosfato. Ahora, en el hígado existe la fosfoglucomutasa. Esta es una isomerasa, que eran las isomerasas las que cambiaban de lugar grupos funcionales dentro de una misma molécula. Acá lo que hace es pasar grupos fosfatos del carbono 1 al carbono 6. Por eso esto es una isomerasa. Esta glucosa 6-fosfato, por acción de una otra isomerasa, fosfoglucoisomerasa, cambia de glucosa a fructosa. Es decir, que cambia, se modifica la estructura de la célula de una forma piranosa a una forma furanosa. Entonces, acá sigue siendo 6-fosfato, pero de glucosa a fructosa. Pasa de una función aldehído a una función cetona. Por eso ahora queda una estructura de 6 como un hexágono a una de un pentágono. A su vez, acá vemos que hay una molécula de ATP que ahora le proporciona otra molécula de fosfato. Acá tenemos un fosfato en el carbono 6. Sigue estando en el carbono 6, pero se incorpora al 1. Entonces ahora es difosfato. Por lo tanto, tenemos ahora 2 grupos funcionales fosfato unidos a esta molécula. Y esta molécula sigue teniendo 6 carbonos, pero se rompe a la mitad y se forman 2 moléculas. Una que se llama gliceraldehído 3-fosfato, otra que se llama dihidroxiacetona 3-fosfato. Estas moléculas, como ven, son interconvertibles por una isomerasa. La aldolasa es la que partió la molécula en 2, por eso vemos acá que se divide. ¿Sí? La aldolasa es un ejemplo de una liasa. Y acá es una conversión entre una molécula y la otra por medio de una isomerasa. Lo que ustedes tienen que saber es qué implica en cada etapa cada molécula que se obtiene. Como la dihidroxiacetona 3-fosfato se transforma en gliceraldehído 3-fosfato, al final de la primera fase tenemos 2 moléculas de estas.
partimos de una molécula que tiene 6 carbonos a 2 moléculas que tienen 3 carbonos. Por eso acá, por la interconversión, se obtienen 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato desde una molécula de glucosa. Algo muy importante, se consumen 2 moléculas de ATP a partir de una molécula de glucosa. O sea que en esta primera etapa se produce un consumo de energía. A pesar de que si dice lisis, es un proceso que es catabólico. Bueno, para fabricar algo siempre necesitamos invertir. Eso lo podemos pensar en cualquier fábrica. Para poder fabricar algo tenemos que tener un capital de inversión. Bueno, acá lo que invertimos son 2 ATP. Por lo tanto, tenemos que obtener por lo menos 2 ATP para que mi rendimiento por lo menos salga derecho. Y lo mejor es que obtener más. Y ya vamos a ver dónde ocurre esto. Entonces, esto es muy importante y pregunta de cualquier examen. ¿Cuántas moléculas de ATP se consumen en la glucólisis? En la primera fase de la glucólisis se consumen 2 moléculas de ATP por cada glucosa. Esto es muy importante. Uno le puede preguntar en un examen cuántas se obtiene, por ejemplo, de 4, 8, 6 moléculas de glucosa, teniendo en cuenta que por cada glucosa son 2. Así que estos son los tipos de problemas que le podemos preguntar. En la segunda fase de la glucólisis, iniciamos con estas 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Todo acá se empieza a contar doble. ¿Qué tenemos de acá relevante? Fíjense acá, hay una molécula de ATP y acá se produce otra molécula de ATP. Pero recuerden que acá ya todo lo multiplicamos por 2 porque al final de la primera fase obtenemos 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Van sucediendo distintas cosas. Acá aparecen las quinasas. Recuerden que las quinasas fosforilan. Entonces acá tenemos una molécula que le cede un fosfato al ADP para formar ATP. Ahí dice ADP. El ADP tiene solamente 2 fosfatos y acá tenemos 3 fosfatos. Como son 2 moléculas que entran en esta segunda fase, se multiplican por 2. Y otra que también obtienen ATP es esta de formación de piruvato a partir del fosfoenol piruvato. Es decir, que ¿cuántas moléculas tenemos en esta fase? Tenemos 4 moléculas de ATP. Si pensamos que en la primera fase se consumieron 2 ATP y en la segunda fase se tuvieron 4 ATP, ¿cuál es el rendimiento de la glucólisis? En total son 2 moléculas de ATP. Es decir, que por la glucólisis nosotros de cada molécula de glucosa que tenemos activa vamos a obtener solamente como rendimiento 2 ATP. Es decir, 2 menos 4 es menos 2. Esos menos 2 serían mi rendimiento, lo que yo obtengo realmente de esta vía. Bueno, acá tenemos piruvato. Dijimos que era el producto final de la glucólisis. Pero si seguimos en anaerobiosis, este piruvato se reduce a lactato. El piruvato es la forma oxidada y el lactato la forma reducida. Por lo tanto, acá tenemos un proceso de óxido-reducción. Y si se produce un proceso de óxido-reducción, aparecen las deshidrogenasas. La lactato deshidrogenasa. Esto es una enzima óxido-reductasa. Y como es una deshidrogenasa, participa el NAD. Este NAD va a tomar equivalentes de reducción si sigue la vía de piruvato. Si sigue esta vía de piruvato para entrar después al ciclo de Krebs, estos NAD que están acá van a acompañar al piruvato, llegan hasta la membrana mitocondrial interna y a través de lanzaderas le siguen los equivalentes de reducción. Si no sigue el camino hacia piruvato y ciclo de Krebs y sigue el camino hacia lactato, esos NAD no van a ir al ciclo de Krebs y van a entrar al... Bien, entonces cuando el piruvato se transforma en lactato por un proceso de oxidorreducción, el NAD actúa como coenzima
de la lactato deshidrogenasa y no sigue el camino hacia las lanzaderas. Es decir, que este NAD tiene dos caminos, o acompañar al piruvato para seguir la vía aeróbica o actuar con la lactato deshidrogenasa como coenzima para seguir la vía anaeróbica. Es decir, que la glucólisis llega a un punto, que es el piruvato, que puede seguir dos caminos, o puede seguir hacia la vía aeróbica en la mitocondria o la vía anaeróbica en el citoplasma. Bien, acá tenemos el balance energético de la glucólisis. Sabemos que en la primera etapa, cuando se transforma glucosa en glucosa 6-fosfato, se consume un ATP. Y de la glucosa 6-fosfato a fructosa 1,6-difosfato también se consume un ATP. Ahora, en la segunda fase, que sería la de producción de ATP, estas dos reacciones generan cada una un ATP, pero como esta etapa es todo doble, serían 2 ATP. Por lo tanto, en la producción, en la segunda fase de la glucólisis son 4 y en la primera fase son 2. Por lo tanto, estas dos se hace una suma algebraica con las otras dos que se producen, por lo tanto el rendimiento son 2 ATP. Recuerden, por cada molécula de glucosa se obtienen 2 ATP totales. El consumo son 2 ATP, los producidos son 4 ATP. El rendimiento o balance energético de la glucólisis son 2 ATP. Esto es muy, muy importante. Bueno, acá tenemos varios tejidos o células que utilizan vía glucolítica. El músculo esquelético, si bien puede ser aerobiosis como anaerobiosis, el mayor metabolismo que proporciona energía es a través de la glucólisis. El caso del tejido adiposo también utiliza glicólisis para obtener energía. Ahora, recuerden que el tejido adiposo almacena triacilglicéridos, grasas neutras, que de las grasas neutras, cuando se agota la glucosa, a partir de ellos comienza a extraerse moléculas de ácidos grasos para obtener energía, ¿sí? Y esto es muy importante porque tenemos una molécula en común, que es el glicerofosfato, que está en la glicólisis. Es decir, si volvemos un poco hacia atrás, hacia la primera fase, tenemos acá el gliceraldehído 3-fosfato. Esto es un punto nexo con los lípidos. Por eso tenemos esto que se puede transformar tranquilamente las grasas en glucosa y viceversa. La glucosa también se puede transformar en grasas. Y el glóbulo rojo, al carecer de mitocondrias, la única vía que tiene para obtener energía es a través de la glucólisis. No puede hacer metabolismo aeróbico. Bien, recién comentaba que el piruvato puede seguir dos caminos. O se transforma en lactato o sigue hacia la mitocondria, hacia el ciclo de Krebs. Pero antes de entrar al ciclo de Krebs, de explicar lo que ocurre en el ciclo de Krebs, hay que explicar qué ocurre con el piruvato. El piruvato pierde una molécula de dióxido de carbono, que la tenemos acá resaltada en verde, ¿sí? Y se une con una coenzima, que es la coenzima A, que está acompañada con el FAT. También participa el NAD. Por lo tanto, si hay NAD, hay FAT, ¿sí? Y es una reacción de tipo oxidativa. ¿Qué tipo de enzima va a actuar? Una deshidrogenasa. La enzima se llama piruvato deshidrogenasa. Entonces, ahora se transforma en una molécula de 2 átomos de carbono y pierde el dióxido de carbono, que es esta parte de la molécula. Y se une a la coenzima A, que la tenemos aquí. Entonces, esto es un grupo acetil. Entonces, ahora la molécula no se va a llamar coenzima A, se va a llamar acetilcoenzima A. Y esta es uno ya de los primeros dióxidos de carbono que se pierde y son los que se genera cuando se degrada la glucosa. Recuerden la reacción global de la glucosa, que va de glucosa más oxígeno, formada
dióxido de carbono más agua más ATP. Acá ya comienza a formarse el dióxido de carbono. Este NAD va a llevar equivalentes de reducción, porque acá está oxidado y acá está reducido. Entonces el piruvato es el punto inicial para la vía aeróbica. Estos NAD van a llevar equivalentes de reducción que van a proporcionar por fosforilación oxidativa, recuerden en la clase de metabolismo, van a generar hasta 3 ATP. Estos NAD se van a ir a la cadena respiratoria para llevar los equivalentes de reducción. Y esta coenzima A, junto con el grupo acetilo proveniente del piruvato, va a entrar al ciclo de los ácidos triscarboxílicos. Este es el famoso ciclo de Krebs o de los ácidos tricarboxílicos. Aquí tenemos la acetil-CoA que viene del piruvato y hace una vuelta. Por cada molécula de piruvato da 2 vueltas. Y recuerden que la molécula de piruvato viene de la glucólisis y en realidad se forman 2 moléculas de piruvato de cada glucosa. Una glucosa me proporciona 2 moléculas de piruvato y esas 2 moléculas de piruvato ingresan al ciclo de Krebs. Por lo tanto, si cada piruvato da una vuelta de ciclo, por cada glucosa se dan 2 vueltas de ciclo. Bien, si miramos en las reacciones, más allá de aprenderse o no las palabras que tienen los compuestos, los nombres de los compuestos, hay que mirar acá que tenemos NAD reducido, NAD reducido, FAT reducido y NAD reducido. Cada uno de esos transportan equivalentes de reducción. Acá tenemos 1, 2 y 3 moléculas de NAD. Y acá tenemos una de FAT. Y acá que está marcado en un recuadro, indica cómo una molécula de GDP, no ATP, GDP, incorpora un fósforo inorgánico y se transforma en GTP. Algo que falta en este ciclo de Krebs es que este GTP le va a ceder un grupo fosfato a la molécula de ADP para formar ATP. O sea, acá se forma una molécula de ATP. Por cada vuelta de ciclo, acá en este tipo de este punto, se produce una molécula de ATP. Este tipo de molécula de ATP se obtiene por fosforilación a nivel de sustrato. En cambio, cada una de estas NAD y FAT van a hacer fosforilación oxidativa. Cada uno de estos NAD proporcionan 3 moléculas de ATP y cada FAT proporcionan energía para 2 moléculas de ATP. Por lo tanto, en cada vuelta del ciclo tenemos 3 ATP acá, 3 ATP acá y 3 ATP acá. O sea que los NAD totales proporcionan 9 ATP. Este FAT solamente da 2, por ejemplo. Por lo tanto, 9 más 2 son 11. 11. Esos 11 ATP vienen de fosforilación oxidativa. Siempre las fosforilaciones oxidativas involucran al NAD y al FAT. Es decir que por cada vuelta del ciclo de Krebs tenemos 9 ATP que vienen del NAD, 2 ATP que vienen del FAT, por lo tanto 11, y un ATP más que viene por fosforilación a nivel de sustrato de esta transformación. Por lo tanto, en total se obtienen por vuelta 12 ATP, de los cuales 11 son fosforilación oxidativa y 1 es fosforilación a nivel de sustrato. Y esto es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque una molécula de glucosa proporciona en el ciclo de Krebs hasta 24 ATP. ¿Por qué? Porque recuerden que cada molécula de glucosa, en definitiva, forma 2 moléculas de acetil-CoA. O sea que se generan 2 vueltas del ciclo de Krebs. Por lo tanto, son 12 más 12, 24. Pero de esos 24, 22 son de fosforilación oxidativa y 2
son de fosforilación a nivel de sustrato. Bien, y acá tenemos de cada una de las vueltas, de cada una de las reacciones, lo que yo les acabo de decir. De cada reacción que involucra NAD, vean que dice 3 moléculas de ATP y la del FAD 2. Y de la reacción de succinil-CoA a succinato es una de ATP. Por lo tanto, en total, de una molécula de acetato o acetil-CoA, tenemos 12 moléculas de ATP. Pero ojo que están discriminadas. La que está en el recuadro azul es fosforilación a nivel de sustrato, mientras que las otras son de fosforilación oxidativa. ¿Qué otra función tienen estos NAD y FAD? Recuerden que llevan como camioncitos los equivalentes de reducción ¿hacia dónde? Hacia la cadena respiratoria para obtener agua y obtener energía. Otra cosa muy importante es observar acá. Acá se genera dióxido de carbono y acá se genera dióxido de carbono. Bueno, si estas son 2 vueltas, ¿cuántas moléculas de dióxido de carbono se obtienen aquí? 4. En la reacción global decían 6. ¿Dónde están las otras 2 que faltan? Vienen de acá. Recuerden que estas son 2 moléculas de piruvato que hacen 2 moléculas de acetil-CoA. Por lo tanto, esto es doble. Estos son 2 moléculas de dióxido de carbono. Y acá tenemos 2 moléculas más y las contamos dobles. Estas son las 6 moléculas de dióxido de carbono que se observan en el video de metabolismo. Está en la reacción global de la oxidación de la glucosa. Están acá. Bien. Entonces, siempre del ciclo de Krebs se van a generar equivalentes de reducción que van a ir a parar a la cadena respiratoria. El ciclo de Krebs tiene algo muy particular. Si bien en este ejemplo con el metabolismo de los hidratos de carbono lo vemos que en realidad degradan la glucosa, también forma parte de reacciones que son de tipo anabólicas, ¿sí? Es decir, que el ciclo de Krebs es un ejemplo de vías anfibólicas, es decir, que actúan en algunos compuestos como catabólicos y para algunos compuestos como anabólicos. Es como un centro, ¿sí?, que controla todas las vías, tanto anabólicas como catabólicas. En este diagrama lo que vemos es el resumen de todo lo que he estado hablando. Acá tenemos la glucólisis. La glucólisis es un proceso anaeróbico en el cual ocurre en el citoplasma. El producto final es el piruvato. Este piruvato sufre primero la descarboxilación oxidativa para formar acetil-CoA. Este proceso se llama descarboxilación porque lo que está sacando es dióxido de carbono. En cualquier reacción de descarboxilación se pierde dióxido de carbono y al ser oxidativa está catalizada por una deshidrogenasa. Esto que está acá es el esquema del ciclo de Krebs. Entonces, acá vemos las otras moléculas de dióxido de carbono que se liberan. Y vemos que acá hay un flujo de muchos protones. Estos protones justamente son los equivalentes de reducción que vienen del ciclo de Krebs. Sale de acá, sigan las flechas. Estos hidrógenos van junto con 2 electrones, son los equivalentes de reducción, y van ¿hacia dónde? Hacia la cadena respiratoria. Pero vemos que hay otros orígenes de equivalente de reducción. De acá, de piruvato y acetil-CoA, viene acá el caminito, y desde acá, de la glicólisis. Estos dos que están acá, estos 2 protones junto con los 2 electrones, este que viene desde acá arriba, miren, vienen de la glucólisis. Estos son los 2 NAD que vienen de la glucólisis y que no participan de la transformación de piruvato a lactato. ¿Se acuerdan de esos NAD que podían seguir 2 caminos? O entraban los equivalentes a través de las lanzaderas o participaban junto con el lactato deshidrogenasa de la transformación de piruvato a lactato.
O sea que estos vienen del NAD que viene de la glucólisis. Y acá vienen equivalentes de reducción que vienen de la descarboxilación oxidativa. Vamos a ver. Vamos primero aquí a la glucólisis. Este NAD podía seguir este camino o irse a través de las lanzaderas a la mitocondria. O sea que este proporciona equivalentes de reducción para la cadena respiratoria. Y después, el otro equivalente que dijimos que viene de la descarboxilación oxidativa es a través de este NAD. Hasta acá no hemos entrado todavía al ciclo de Krebs. Y después, bueno, el ciclo de Krebs proporciona sus equivalentes de estos 3 NAD que están aquí y del FAT que está aquí. Entonces, todos esos NAD contribuyen a llevar a distintos puntos de los complejos que existen en la cadena respiratoria para llevar estos equivalentes de reducción para formar moléculas de agua. Bueno, entonces tenemos las moléculas de agua, tenemos el dióxido de carbono que vienen de la degradación de la glucosa. Entonces, si tenemos que ver cuánto ATP produce el catabolismo aeróbico de la glucosa, pensemos que son 2 vueltas del ciclo de Krebs. Dijimos que son 24. O sea que acá se producen 24 moléculas de ATP. Si pensamos de estas que están acá, era un NAD. Entonces 24 le vamos a sumar 3 más, que son del NAD que viene de las lanzaderas. Y a ese le vamos a sumar 3 que vienen de aquí, ¿sí? Que son del NAD de la descarboxilación oxidativa. O sea que ahí ya tenemos en total 30 ATPs que vienen de cada molécula de glucosa. Bien, pero ojo, atención, porque dijimos que acá proporciona 3 y acá proporciona 3 cada NAD. Pero ¿cuánto están entrando de glucosa acá desde la gliceraldehído 3-fosfato? Desde el gliceraldehído 3-fosfato, recuerden que todo se multiplica por 2. O sea que si acá participa un NAD que proporciona 3 ATP y son dobles, esos 3 los multiplico por 2. Entonces tengo 6. Lo mismo ocurre con el piruvato acetil-CoA. Vamos a hacer 2 moléculas de piruvato. Por lo tanto, cada NAD van a ser esos 3 que les dije, pero multiplicado por 2. Por lo tanto, son 6. Por lo tanto, en total, son 24 de las 2 vueltas del ciclo de Krebs, más 12 que vienen de las lanzaderas y de la descarboxilación oxidativa. Por lo tanto, obtenemos 36 ATP. Si nos ponemos a pensar la comparación de la degradación de la glucosa, de la glucólisis, que son 2 ATP, en contra de la vía aeróbica para obtener la energía, son 36 ATP. O sea que es mucho más mayor el rendimiento de la oxidación o del catabolismo aeróbico de la glucosa, ¿sí?, en la mitocondria. Tiene mayor rendimiento. Son 36. Y si queremos decir cuánto se obtiene en total de cada molécula de glucosa, a esos 36 ATP hay que sumarle los 2 ATP de la glucólisis. Por lo tanto, cada molécula de glucosa genera, tanto por vía aeróbica como anaeróbica, un total de 38 ATP. Si eso le descontamos, ya le descontamos a la glucólisis los que se consumieron, seguimos teniendo los 38 ATP. Entonces, en realidad se hubieran generado un poco más, pero les descontamos el consumo. O sea que las preguntas que se pueden generar de este concepto es que de cada molécula de glucosa, ¿cuánto ATP se obtiene? Y podemos hacerlo a diferentes niveles. Podemos decir cuánto se obtiene por la glucólisis, cuánto se obtiene por una vuelta del ciclo de Krebs, por 2 vueltas del ciclo de Krebs, cuánto se obtiene por fosforilación oxidativa por vuelta,
cuántos por fosforilación a nivel de sustrato por vuelta, cuántos se obtienen por 2 pasadas por la lanzadera, cuántos por descarboxilación oxidativa. Ojo, no toda la glucosa hace todo este camino, porque en realidad, como esta es una vía anfibólica, la vía este ciclo de Krebs, pueden ingresar por cualquier punto y también generar energía. Supónganse una molécula de un ácido graso que ingrese acá, obviamente va a obviar todos los pasos previos que vienen de la glucólisis. Va a entrar directamente al ciclo de Krebs. Entonces, esa acetil-CoA, que en realidad se genera para entrar al ciclo de Krebs, va a tener otro rendimiento, que lo van a ver en lípidos. La acetil-CoA es una molécula que se obtiene de varias reacciones metabólicas, no solamente de la glucosa. También se obtiene la degradación de los ácidos grasos. O sea que de los ácidos grasos ingresa aquí, en este punto, no desde acá arriba. O sea que no vamos a tener esto de las lanzaderas, sino que ingresa directamente acá. O sea, depende de la molécula de la que estemos hablando, es el rendimiento en ATP. Bueno, por último, de la vía de las pentosas solamente lo que vamos a ver es la función, no vamos a ver la reacción. Aquí yo remarqué en el cuadro rojo lo que tiene como función la vía de las pentosas fosfato, que es generar nicotinamida adenina dinucleótido, fosfato reducido, el NAD-fosfato, y producir pentosa fosfato para la síntesis de los ácidos nucleicos. O sea, con saber la función de la vía de las pentosas es suficiente. Bueno, la profesora Gómez les dará la clase de metabolismo de lípidos y de la síntesis de proteínas.